Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En el marco del bicentenario de la independencia del Ecuador del coloniaje español, hay temas de mucha trascendencia que no están precisamente en la agenda mediática cotidiana. Es verdad que existe la necesidad de volvernos a reconocer, decolonizar, repensar la historia y también, por supuesto, contribuir y abrir nuevas puertas de producción del conocimiento, también con nuevos conceptos. Estos días se realizó en Quito un evento muy importante denominado Afrodescendencia, Memoria, Justicia y Contribuciones. Y por eso hemos invitado a quien lo ha organizado y el liderado de este evento, a Gisela Chalá Reynoso, vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito y delegada también a la Coalición Latinoamericana y Caribeña contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, en coordinación con la UNESCO y también con la Universidad Central del Ecuador. Gisela, qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Qué gusto, Orlando. Saludos a todos, a la patria grande donde nos miran. Precisamente en el marco del Bicentenario, creo que más allá de las conmemoraciones típicas, los desfiles, los actos culturales, ¿qué nos deja? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la evaluación que debemos hacer nosotros como políticos, pero también la sociedad, en torno a este bicentenario que nos sigue trayendo una gran oportunidad para, lo que usted decía, replantear nuestras relaciones? Y el racismo estructural sigue siendo una de las situaciones más complejas, no solo para los históricamente racializados, sino también para la sociedad entera, una sociedad que es cada vez más intolerante, una sociedad que sigue siendo parte de un sistema capitalista que nos pone a competir y deja de lado esta humanidad. Por eso creemos que la mirada desde los pueblos, desde la Vía Yala, de estas otras historias, reconocernos desde la otra edad, nos permite primeramente volver a tratar de humanizar la política, que ese es nuestro rol, pero también replantear una serie de desafíos para avanzar hacia una nueva independencia, nuevas independencias, ahora no de un yugo español, sino de un sistema económico que cada día más ya no da resultados. Pero Gisela, ya que lo menciona, a propósito de esto, también en América Latina ocurrieron bicentenarios en Perú, en México, en Brasil en general, y el tema afrodescendiente, afrolatino, para llamarlo de cualquier manera que sea aceptable para englobarlo, no es el principal en el tratamiento, cuando efectivamente buena parte incluso del genocidio ocurrido en este continente fue más cargado, más pesado contra los afrodescendientes. Evidentemente, estos no son temas que convocan. Queremos decir que estas jornadas que han sido durante estos 3 días, miércoles, jueves y viernes, hemos tenido difusión, hemos tenido invitaciones personalizadas, muy pocos han llegado, nos han felicitado por la iniciativa, pero no ha habido esta oportunidad de hacer un debate real de lo que significa problematizar la situación estructural que estamos atravesando, no solo en Quito, sino lo que está pasando en Esmeraldas. Quiero solidarizarme, claro, pero cuando me solidarizo, no simplemente me conduele, sino también hacemos un llamado a que vayamos visibilizando y desenmascarando cómo este racismo político naturaliza estas prácticas, claro, claro, esta biopolítica, esta necropolítica, quién vive, quién muere, y nada más desde el instrumento de la inseguridad. Esos son temas que no podemos dejar de tratarlos y abordarlos en estos neorracismos, es decir, cómo estas prácticas cotidianas lamentablemente se vienen como reactualizando, se vienen innovando para seguir aquejando a un sector históricamente olvidado como es el pueblo afrodescendiente a lo largo de la diáspora. Gisela, vamos a hablar del tema coyuntural, incluso lo de Esmeraldas, que es muy importante para conversarlo y para actualizarla a nuestra audiencia en América Latina en la segunda parte, pero no quiero dejar de mencionar lo del Bicentenario, porque efectivamente en América Latina, en nuestras regiones, en nuestras naciones, un elemento cultural muy fuerte, muy potente, que está poco valorado cuando se habla de historia, cuando se habla de independencias, de neocolonialismo, etcétera, es la problemática afrolatina, afroecuatoriana en este caso particular. Si esto es así,
¿Dónde está el error de las autoridades, de los organismos internacionales, de las entidades culturales, incluso de los partidos y organizaciones sociales y políticas? Uno de los más grandes errores es pensar o construir en torno a una interculturalidad relacional. Estamos aquí juntos, estamos conversando, tenemos eventos culturales, tuvimos un concierto maravilloso el día viernes anterior, la noche anterior del viernes, donde tuvimos un lleno masivo, un homenaje a Papá Roncón. Sí. Pero esa interculturalidad, que es muy importante, no resuelve estos problemas estructurales. Exacto. Por eso es que precisamente tenemos que avanzar hacia una interculturalidad crítica, que problematiza, que busca causas, que devela una matriz colonial que evidentemente se sigue llevando a cabo desde hace más de 500 años, donde la biologización de la raza no existe, pero el racismo sí, trata de justificar una serie de omisiones, de olvidos, de falta de política pública, de falta de inversión para poder solucionar y generar una disminución de las brechas de desigualdad, que es lo que hoy nos ha convocado. Y siendo así, entonces, ¿de qué manera se puede posicionar en el debate público? Digo esto porque a veces incluso está en el currículum académico de las escuelas, de los colegios, de las universidades, pero no pasa de ser una asignatura de 1 hora a la semana para hablar de interculturalidad. Estudio, Orlando. Nos siguen mirando como un objeto de estudio, como la posibilidad de seguirnos estudiando y llenarse de consultorías, pero no hay una voluntad política de titularizarnos como sujetos de derechos, sujetos y sujetas de derechos. Eso es una de las grandes debilidades que tenemos. No existe una voluntad política real de incluirnos. Estamos a punto de llegar a las elecciones, nos seguirán viendo como cifras, como votos. Y hasta querrán, como el mercado ahora se apropia de los discursos y de aparentes reivindicaciones, querrán llegar con nuestras propias palabras, con nuestras reivindicaciones, pero nada más para seguir siendo parte de plataformas políticas en las cuales nosotros no estamos para tomar decisiones. Pero yo insistía porque parecería que ese objeto de estudio en otros momentos también es objeto de violencia. Es decir, no solamente se trata de un objeto de estudio para incluso folclorizar a ratos la situación real, pero también son objeto de violencia por la única condición de ser afrodescendientes. Eso pasa en Esmeraldas, pasa en el Chota, pasa en Brasil, pasa en Centroamérica, Quito. Pasa en Quito, pasa en Guayaquil. Es decir, no estamos hablando de algo en particular. Esta estructura cultural violenta que existe, racista, homofóbica también que hay, xenofóbica alrededor incluso de la representación, no está contrapuesta con, por ejemplo, con la lucha que ustedes desarrollan. Es decir, ¿cuánto falta para que esa lucha se asiente y se arraigue en la conciencia de los pueblos? Hemos traído a colación precisamente estas propuestas, estas preguntas, hasta cuándo nos siguen colocando en los eventos artístico-culturales, cuándo vamos nuestros temas que tienen que ver con una agenda política que sí la hemos construido como pueblo afroecuatoriano. Las mujeres negras, las mujeres afrodescendientes acaban de concluir un encuentro en el cual han planteado una vez más una agenda, pero no tienen la suficiente acogida, y cuando digo acogida, la voluntad política para incluirla dentro de los planes de desarrollo. Como vicealcaldesa del Distrito Metropolitano, la responsabilidad mía estaba desde las competencias que tenemos en colocar como ejes transversales estos planes metropolitanos de ordenamiento territorial, donde manda desde la transversalidad a hacer algo muy importante, avanzar hacia la justicia social desde el reconocimiento. Estamos, pero no solo desde el reconocimiento del ser y estar, sino también de las contribuciones que hemos brindado, no solo a este Quito, no solo a este bicentenario, sino a la humanidad. A partir de eso, avanzar a la justicia social desde los derechos, pero la justicia social socioespacial, porque ¿dónde seguimos viviendo? Vivimos en la que se conoce como periferia, pero además estos derechos que no tienen nada que ver solo con los derechos culturales, y tampoco solo con los derechos sociales, sino derechos económicos, derechos políticos. Queremos llegar hacia el buen vivir, pero desde las reparaciones.
500 años olvidados, invisibilizados, excluidos. Nos da un derecho para poder no solo ser escuchados, sino también que estas reparaciones se vean en inversión, en política pública, en acciones afirmativas que no tienen nada que ver con caridad o asistencialismo, sino más bien esta política pública que transforma el tejido social y la sociedad, una sociedad que no tiene que ver, insisto, con esta folclorización, con colocarnos en las fotos, con querer colocarse en nuestros trajes, nuestros turbantes, sino más bien que tiene que ver con disminuir las brechas de desigualdad. Estuvimos en Corea, Orlando, hace casi 2 semanas, en la cual pusimos en la Asamblea General del Mundo una agenda antirracismo, porque no basta decir yo no soy racista porque tengo amigos negros, sino más bien tenemos que ser antirracistas y anticapitalistas, porque el capitalismo es quien nos ha puesto como modos de producción a los afrodescendientes. Porque incluso le menciono esto porque hay actos, hay símbolos, hay representaciones que dan cuenta de eso. Hace pocos días, a propósito del femicidio contra María Belén Bernal, el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, en un afán de lavarse la imagen, colocó a mujeres en el estrado para decir que él está con las mujeres y no había ninguna afrodescendiente ecuatoriana ahí. Es decir, también esos son mensajes muy claros de hasta dónde usan y hacen un uso perverso a ratos de las imágenes las autoridades, por ejemplo, de la derecha, del Opus Dei, como el señor Guillermo Lasso. Se reunió con las mujeres negras, pero se reunió para tomarse la foto y dar como algunos... No fue en el mismo evento, sino no posterior. Fue posterior, pero sí. Bueno, no es de sorprenderse, sin una voluntad política real de generar políticas públicas para las mujeres, para erradicar las violencias, porque dentro de la población, las mujeres afrodescendientes, como ya lo habíamos conversado en este mismo espacio, somos de las mayores perdedoras de esta pandemia, desde lo más elemental. En un gran porcentaje somos jefas de hogar, y no tenemos las garantías de seguir una profesionalización de las mujeres, pero también de que nuestros hijos puedan acceder a una educación formal real. Con la disminución del presupuesto de las universidades, la posibilidad de que la población afrodescendiente pueda profesionalizarse sigue siendo cada vez más escasa. Entonces, cuando un gobierno... ¿Y usted estuvo en la reunión con el presidente de Lasso o no? Jamás, estuve en Corea. Entonces, ¿para qué fueron las mujeres negras a reunirse con el señor Lasso? Ellas a presentar su agenda, pero no hay unos compromisos formales. Hay anuncios, como todo lo que se viene haciendo, pero no existe una voluntad política real de disminuir la pobreza extrema que está atravesando la población afrodescendiente. No hubo una voluntad de incluir la agenda política de las mujeres, y eso es lo que hemos sido muy críticos, sin desmerecer estas oportunidades de poder articular directamente con quienes están en el gobierno, pero creemos que ya se debe dejar atrás estas prácticas de anuncios, cuando ya tenemos que avanzar hacia toma de decisiones importantes que disminuyan las desigualdades y también se comprometen en una agenda antirracista, antifascista y anticapitalista, porque nos están matando, Orlando. El racismo mata. Claro que sí. Hagamos la pausa y enseguida volvamos otra vez con Gisela Chalá a propósito de este acontecimiento y de este evento que además nos necesita hablar de la situación concreta del Ecuador, donde hay violencia y una de las provincias y de las ciudades afroecuatorianas con mayor peso, incluso en la carga de violencia que existe, es de Esmeraldas, y también sobre eso hay que hablar y no dejar de lado otras que efectivamente también atraviesan por esta situación. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con la vicealcaldesa de Quito, Gisela Chalá, a propósito de lo que efectivamente ocurre en este país y en América Latina, es la violencia contra la afrodescendencia, contra los pueblos negros de nuestro continente también.
Gisela, usted mencionaba el caso de Esmeraldas y por eso lo dejaba para la segunda parte porque es muy importante. Estos momentos prácticamente la tasa de homicidios violentos o de asesinatos violentos en Esmeraldas supera a países que estando en guerra no llegan a esos niveles. ¿Qué está pasando ahí? Porque he escuchado incluso a dirigentas afrodescendientes de Esmeraldas que dicen que incluso ahí hay un tema de racismo. Solamente porque son negros nos ocupan, nos detienen, nos hostiga la policía. Existe en estas jornadas precisamente académicas, que lo que queríamos era poder desenmascarar un racismo solapado, un racismo que viene siendo hasta naturalizado y justificado desde hace más de 500 años, lo que ya habíamos mencionado en la primera parte, una biologización de la raza donde se plantea una superioridad de determinada etnia, cuando lo que está pasando es que por eso también hablábamos en la primera jornada de los neorracismos. Ajá. Algoritmos racistas que lo que viene haciendo es naturalizar una vez más desde el olvido, el abandono, la biopolítica, la necropolítica. ¿Qué es lo que sucede en Esmeraldas? Que también sucede en el Cristo del Consuelo, que también sucede en el Valle del Chota. Sí. Significa que el gobierno no es que hace una omisión inocente, deja de invertir en política pública, deja que lleguen las pandillas, que lleguen micro y narcotráfico, pero además plantea un desempleo y una pobreza, donde las únicas estrategias, digamos, modos de sobrevivir es llegando a estas dinámicas que no son las adecuadas. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en Esmeraldas? Más allá de decir que nos duele, nos debe comprometer a hacer una minga, y cuando digo esta minga es un trabajo en equipo. Colectivo, comunitario, conjunto. Desde luego, es momento de plantear una vez más lo que ya la Constitución del 2008 nos ha dado, que son nuestros derechos individuales humanos, pero también los derechos colectivos. No es que nosotros... planteaba un gran compañero que estuvo con nosotros en las jornadas, José Antonio Figueroa, desde su visión de los republicanismos negros, planteaba de cómo lo blanco y lo negro, de cómo el arraigo y el desarraigo. Claro. Por eso es que nuestro término afroecuatorianos tiene que ver con el reconocer nuestra diasporidad, de llegar desde África, pero también seguimos siendo ecuatorianos, lo que nos da la digamos, la legitimidad de tener nuestro territorio. Esmeraldas no es un territorio solo de negros, es un territorio de los ecuatorianos. Por lo tanto, los gobiernos, los distintos niveles de gobiernos, desde los parroquiales hasta el nacional, tienen competencia y tienen que invertir. ¿Qué es lo que está pasando? Se sigue legitimando y dice, es que los negros son así, es que los negros son violentos. Entonces volvemos una vez más a un racismo político que se niega a invertir en una población que evidentemente su porcentaje mayoritariamente son afrodescendientes. Quiero volver al Valle del Chota. Usted conoce el Juncal, claro, Orlando. Aún no tiene agua potable. Sí, y cuando nosotros planteábamos como, digamos, un colectivo que no solo estamos asentados en este territorio, lo que se decían es, queremos darles un coliseo, queremos darles una cancha de fútbol. ¿Qué pasa con las necesidades y los derechos fundamentales de la vida? Y esto es lo que está pasando también en el Cristo del Consuelo. Aún no se ha podido ni siquiera desde lo más elemental reestructurar, recuperar estas viviendas y ni siquiera una reparación a quienes perdieron la vida en torno a sus familias. Una explosión que hubo hace pocos meses Una atrás. explosión. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice? Llega la delincuencia, no se soluciona solo militarizando, no se soluciona llenándonos de policías, sino más bien con inversión pública, la educación. Pero pues, Gisela, le corto ahí porque efectivamente ya hubo un proceso durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, sin apelar a ninguna clase de euforia por lo que se hizo o se dejó de hacer. Fue una recuperación bastante importante de los índices básicos de desarrollo humano, de educación, de salud, etcétera, etcétera. Y eso se ha perdido prácticamente en 5 años. ¿Cómo es posible que se pierda en tan poco tiempo lo que se hizo durante 10 años? La situación del país perdón, en general es muy compleja. Hemos regresado a la década de los 90 y esto se agudiza en la población afrodescendiente. En Quito, en Esmeraldas, nosotros estamos en las 24 provincias del país. Y la situación en Esmeraldas, que tampoco tiene agua potable,
desde lo más elemental, el derecho al agua, el derecho a una vida, a un hábitat seguro, no lo tenemos. La educación sí se logró, pero había que mantener, había que volver a reinvertir, había que seguir un proceso que no se ha llevado a cabo. El olvido, la justificación, la naturalización de las violencias ha llegado de manera cruel y desgarradora, y es lo que estamos viviendo. Pero, perdón, sus amigos de la prensa siguen colocando titulares, titulares que no resuelvan, titulares que venden, que generan rating, pero eso es lo que pasa con las vidas negras. ¿A quién le importan las vidas negras? Por eso es que nosotros hemos hecho estas jornadas que tratan de buscar una solución estructural, primero develando estas nuevas prácticas. Ustedes recordarán los algoritmos raciales que plantea Julio César Guanche, planteó en nuestras jornadas. Tiene que ver con estas cámaras de reconocimiento facial, tiene que ver con con fortalecer prototipos y estereotipos donde se criminaliza no solo a la pobreza, se criminaliza a los hombres y las mujeres negras. Se sigue volviendo a rebustecer una práctica que lo que hace es naturalizar. Entonces, cuando llegan la policía, cuando llegan los militares a las calles, a intervenir en los espacios públicos, a volvernos a poner en zozobra, no es que buscan una solución estructural, no es que se está analizando qué pasa con la pobreza, por qué estas personas están, el peligro que tiene vivir en Esmeraldas, no solo frente a la delincuencia, sino el abandono y la indiferencia de los gobiernos y también del Ecuador. Así que en estas jornadas, un elemento que no creo que quedó por fuera, no pude ver en detalle todo, pero el tema de la mujer negra, ¿cómo está abordado en circunstancias donde, por ejemplo, la violencia machista, patriarcal, por ejemplo, en el caso de María Belén Bernal, de otras mujeres negras que no han sido identificadas en el escándalo mediático, como usted me refiere, que además esos amigos de la prensa no son tan amigos que digamos, solamente dan cuenta cuando hay un escándalo? Pero hay una violencia estructural contra la mujer negra que va desde lo sexista hasta lo cultural. Orlando, el Ecuador está dentro de los 10 países más racistas de la región. Y este racismo que se ve en todas las formas, pero un racismo marcado desde el machismo y esta naturalización. Recuerde usted cómo hace más de 500 años nos deshumanizaron a los afrodescendientes desde la trata esclavista. Pero eso también tenía que ver con las mujeres que nos miraban como nada más una matriz de reproducción para más esclavizados. Esto de la deshumanización. Y no ha cambiado tanto. La situación de las mujeres afrodescendientes, 6 de cada 10 mujeres vivimos en una situación de absoluta, extrema pobreza. 6 de cada 10 mujeres también ha sido parte de violencia intrafamiliar. Y esto no tiene nada que ver únicamente con una independencia económica, como muchos lo quisieran hacer ver. Tiene que ver con una independencia inclusive hasta emocional que tienen las mujeres para poder sobrevivir a un sistema que en todo tiempo te está excluyendo, que te dice tú no eres de aquí y ni siquiera eres persona. Eso sigue pasando. Esta polaridad entre lo blanco y lo negro es lindo, lo negro es feo, y las negras, la hipersexualización de los cuerpos atrae aún más estas violencias, que no solo es la intrafamiliar, sino la violencia patrimonial, la violencia simbólica, la violencia política para las mujeres negras. Es lo que nosotros hemos querido develar. Pero más allá de hacer esta catarsis, más allá de hacer este diagnóstico cotidiano, porque para eso todo el mundo nos hace diagnóstico, nadie forma parte de la solución. Nosotros lo que hemos querido es colocar que las necesidades de la población afrodescendiente no está nada más, insisto, en tener los derechos culturales. En esta noche acabamos de concluir una jornada que hablábamos los aportes culturales, pero una cultura que no solo tiene que ver con las destrezas artísticas, sino cómo la cultura ha sido parte de un símbolo de resistencia para poder surgir, y cuando digo surgir es porque siempre nos van a invisibilizar, siempre van a naturalizar que nunca estamos. Entonces, esta cultura, estas jornadas que nosotros lo que hemos querido es hacer algo que el maestro Juan García, y yo creo que usted lo conocía, claro que sí, aprender el lenguaje del otro para decir nuestros mensajes. Estos gritos a voces que nosotros estamos dando para reclamar,
esta justicia social, esta posibilidad de construir no solo desde la diferencia, sino desde la pluralidad, tiene que ver con una visión de ciudadanía que va mucho más allá de un ciudadano universal, blanco, mestizo, hombre, católico, sino también cómo nosotros nos interrelacionamos, cómo asumimos esta republicanía desde nuestra concepción de vida. Además, cómo tenemos nosotros una concepción de la propiedad, los derechos colectivos, estos derechos colectivos que tienen que ver en los territorios no solo ancestrales, sino donde vivimos. Cómo el derecho a la ciudad nos va a permitir ir solucionando desde el reconocimiento, pero también el estar en un territorio que nos genere un hábitat seguro, pero tener el acceso a vivienda, a suelo creado, a salud, la propiedad que tiene que ver con lo público, la salud pública, la educación pública, que tiene que llegar a democratizar los servicios. Y además, algo que nos tiene que mover, todo el mundo habla del metro de Quito. Como el metro de Quito también forma parte de una agenda antirracista porque nos viene a juntar, viene desde quienes hemos tenido que llegar a la periferia, conocido como barrios negros, donde está la pobreza, la inseguridad, nos da la oportunidad de juntarnos con este hipercentro que en todo tiempo nos excluye, pero que nos permite también llegar a estos derechos fundamentales de la vida. Estas son las dinámicas de los reaprendizajes, de una decolonización que va mucho más allá de evidenciar lo que nosotros cotidianamente vivimos para ser parte de estas soluciones estructurales. Estamos a punto de llegar a las elecciones seccionales. Nos estamos yendo nosotros y estamos dejando temas importantes ya en normativa, pero también en lo administrativo, lo que decíamos en el plan de ordenamiento territorial, en el plan de uso y gestión de suelo. Tenemos elementos importantes alcanzados en la década. Muchos, no voy a decir el término que están esperando que diga, pero en la década de la Revolución Ciudadana se lograron muchos avances de manera progresista que tenía que ver con precisamente disminuir estas brechas de desigualdad. Se empezó desde cero, porque de tantos años de olvido evidentemente no lo íbamos a lograr, pero ahora creo que es un gran momento para despojarnos de estas nostalgias políticas desde los partidos para avanzar a una construcción social, de recomponer un tejido que tiene que ver sobre todo con humanizarnos, con evidenciar que estos problemas no solo los vivimos los racializados, sino que enferma a la sociedad. La intolerancia, y no uso la palabra tolerancia, sino más bien la intolerancia de resistir, la intolerancia de no comprender que siendo humanos, que abordando estos problemas que hemos nosotros planteado, vamos a solucionar los problemas del país. Claro que sí. Gracias, Gisela. Me quedo con algunos temas, pero es muy importante lo que hemos conversado. Y además, obviamente, ya viene el Mundial de Fútbol, se hablará de los negros, de los afrodescendientes, serán valorados. Después del Mundial desaparecerá el tema y eso siempre va a seguir ocurriendo. Gracias por estar con nosotros, Gisela. Gracias, Orlando. Y decir que estos 25 años de la declaración del mes de la afroecuatorianidad no es una oportunidad para interrelacionarnos desde lo folclórico, desde lo cultural, sino más bien 25 años de resistir, de evidenciar que también somos parte de este Ecuador plurinacional e intercultural. Un abrazo grande a todos. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta ocasión. Obviamente es un tema muy importante, complejo para muchos, pero interesante para también el pensamiento y el análisis de nuestra historia. Nos volveremos a ver. Cuídense mucho.